Hola, soy Jack Perkins. Sean bienvenidos a Biografía. Si en la Roma renacentista del siglo XV hubieran existido los tabloides, su vida hubiera agotado todas las ediciones. Su nombre era Lucrecia Borgia. Pocas mujeres han ganado una fama tan infame. Su nombre causa estremecimiento. Ha sido acusada públicamente de envenenar a sus enemigos hasta de tener relaciones sexuales con su padre. Pero Biografía les presenta una historia diferente. La historia de una joven a merced de los poderosos hombres de su época. Una mujer que prácticamente no tuvo ni voz ni voto sobre su destino. Una mujer que debutó en la sociedad de entonces como un trofeo de bodas. Biografía presenta la vida de la infame Lucrecia Borgia. Su nombre era Lucrecia Borgia, considerada por muchos como la más depravada de las mujeres. Hija ilegítima de un papa, nació en una época en la que el Renacimiento se encontraba en su mayor apogeo. Cuando contaba con apenas 16 años, sus pretendidas escapadas escandalizaron a la sociedad romana. A la joven de cándido rostro se le acusaba de mantener relaciones incestuosas con su padre y de silenciar a sus enemigos envenenando sus vinos. Algunos incluso creyeron que usaba un anillo empapado en arsénico. A lo largo de su existencia, esta rubia y hermosa mujer llegaría a personificar al mal. En el transcurso de los siguientes 500 años, biografías, novelas y hasta una ópera escenificaron sus pecados. Aún, y cuando la infamia persiste, hay algunos que se preguntan si los relatos sobre Lucrecia Borgia son realidad o ficción. Lucrecia Borgia, belleza fatal. Nació en Roma en el año de 1480, en plena época renacentista, donde reinaba un ambiente de intrigas y rivalidades políticas. Fue la hija ilegítima de un cardenal y su concubina. Sus primeros recuerdos eran los de un hombre cálido y afectuoso que visitaba con frecuencia la casa de su madre en la piazza Pizzo di Merlo. Ella lo llamaba Papa a pesar de que llevaba puesto el ropaje carmesí de la iglesia. El hecho de que un cardenal engendrara hijos no iba en contra de los patrones de la sociedad renacentista. Según la opinión general, su voz era dulce y melodiosa, y su sola presencia irradiaba magia. La adoración de la pequeña niña por su padre la acompañaría por el resto de su vida. Su nombre era Lucrecia Borgia, un nombre que en los siguientes 500 años se convertiría en sinónimo de maldad. Antes de que Lucrecia cumpliera 3 años de edad, su padre Alejandro la apartó a ella y a sus 2 hermanos mayores de los brazos de su madre para que fueran criados por su primo. This was a very calculated decision. It was not considered appropriate for Lucrezia or any of her siblings to be raised by their mother. It ultimately didn't fit in with Alexander's ambitions about the rise of his family. I think it reminded them of the taint of illegitimacy. Raised by their father, they were and could become legitimate. Aunque aparentemente era por su propio bien, esta decisión dejaría una huella imborrable en la vida de Lucrecia.
two things that stand out for me about Lucrezia's childhood were, first of all, the separation from her mother. She may not have remembered this, but somewhere in her subconscious there was that break. And the other thing was the intense love that she had for her father, because he just went wild over this little girl. La íntima relación existente entre padre e hija sería la que más adelante daría forma a la leyenda de los Borgia. Alexander VI's family meant everything to him. He loved his children very deeply. All the historians agree on that about him. His love of his children was so excessive that it led him into many of his worst mistakes, particularly for Lucrezia, certainly his favorite daughter. La educación que recibió Lucrecia fue la propia para una niña de clase alta. Música, poesía y lectura clásica, todo el conocimiento necesario para desenvolverse en la cultura cortesana de la época, ya que el Renacimiento fue un periodo caracterizado por un marcado brillo artístico e intelectual. Hombres del talento de Da Vinci, Miguel Ángel y Maquiavelo trabajaron para el mismo patrón. En corto tiempo, una nueva forma de expresión propia floreció. El arte, que hasta entonces había sido visto como símbolo de creencia religiosa, se convirtió repentinamente en la voz del hombre en gloriosa celebración del espíritu humano. A pesar de que este era un mundo nuevo, aún se tenía la creencia de que las jóvenes como Lucrecia debían someterse a los deseos de los hombres. The ideal attributes for a young woman of her generation and rank were eloquence and beauty and feminine modesty. And feminine modesty would have been characterized by knowing what her place was in this society, accepting it with grace and charm. Para Lucrecia, esto significaba aceptar como esposo al hombre que su padre había escogido para ella, comprometiéndose a los 11 años con un hombre al que ni siquiera conocía. The girls were married very, very young. Sometimes the husband had to wait before they had sex together because the girl was so young. But this was common. And of course, love had nothing to do with it. Sin embargo, antes de celebrarse la boda, la fortuna de los Borgia cambió. Una calurosa mañana de agosto de 1492, las campanas de la iglesia de la ciudad de Roma proclamaron a Alejandro Borgia como el nuevo papa. Su ascenso al trono papal cambiaría la vida de Lucrecia. Durante el Renacimiento, Italia no era un país unificado, sino una libre confederación de ciudades-estado que peleaban entre sí. Ahora que era papa,
Alejandro pretendía dar más poder a la Iglesia tomando esos principados bajo su dominio. Los matrimonios de sus hijos, especialmente el de Lucrecia, se convirtió en un poderoso instrumento para lograr sus propósitos. Es así como Alejandro, al creer que podría encontrar para su hija un esposo que representara mejores beneficios políticos, disolvió el compromiso de Lucrecia. To a certain degree, a woman like Lucrezia was the property of her father, in the sense that she was certainly a pawn in the family strategies. A los 13 años de edad, Lucrecia se vio comprometida con un hombre del doble de su edad y quien era un perfecto desconocido. Giovanni Sforza, señor de Pesaro, era un hombre que poseía pocos talentos y menos encantos. Pertenecía a la familia más poderosa del norte de Italia. El matrimonio de Giovanni y Lucrecia se celebró en el Vaticano con toda la pompa y ceremonia que normalmente caracteriza a todas las bodas reales. Luego de la ceremonia, el padre de Lucrecia siguió a los esposos hasta la recámara nupcial. According to the primary sources, when Lucrezia went to bed with Giovanni Sforza, Alexander was there to make sure the marriage had been consummated. En aquella época, era costumbre que el padre de uno de los contrayentes sirviera como testigo durante el acto sexual para así asegurar que el contrato matrimonial se había realizado. Now, of course, he didn't actually watch them. There was a sheet there. But what he was doing was what every father, every relative did. People were always present when the young couple had sex for the first time. Las hijas de hombres poderosos a menudo encuentran especialmente difícil el apartarse de la influencia de sus padres. Y para Lucrecia, atada como estaba a las reglas y convicciones de su tiempo, esto sería prácticamente imposible. Aún después de estar casada, la vida de Lucrecia continuaría bajo el dominio de su imponente padre. Algunas personas de la época consideraban que su relación era anormalmente cercana. De hecho, tan cercana como para insinuar una prohibida relación sexual. Nos debe ser difícil imaginar qué clase de sueños y esperanzas puede albergar una joven de 13 años de edad que se casa con un perfecto desconocido del doble de su edad. En el caso de Lucrecia Borgia, cualquier fantasía romántica que haya podido abrigar por Giovanni Sforza se desvaneció rápidamente. There never seems to have been anything that could remotely resemble passion between Lucrezia and Giovanni. He seems to have been a very tight sort of a man, and he would leave Lucrezia in Rome alone many, many times and go back to Pesaro. Al cabo de 3 años, un cambio en sus alianzas políticas hicieron que el Papa Alejandro dudara acerca de la unión que había ordenado y se preguntaba si había cometido un error. Es entonces cuando Giovanni hace un importante anuncio. At a certain point, he just went back to Pesaro, and he said he was never coming back to Rome, and he wanted Lucrezia sent to him. And Alexander didn't want to part with her.
El Papa entonces tomó una decisión que habría de manchar la reputación de su hija para siempre. El matrimonio de Lucrecia debía ser anulado. Para que esto pudiera llevarse a cabo, Alejandro debía lograr que Giovanni admitiera que había sido incapaz de consumar el matrimonio. Impotency was really the primary way that you could produce an annulment. If the marriage had not been consummated, then, and no children had been produced, then in the eyes of the church, it had not been a legal marriage. Giovanni respondió a la acusación que se le imputaba, exigiendo que se le permitiera probar públicamente su hombría. Sforza had volunteered to basically perform sexually in front of people who were considered to be qualified witnesses. Now, since Alexander had no desire to show that his son was capable of consummating a marriage, the trial never went forward. Es así como, para contrarrestar la ofensiva en su contra, Giovanni entonces tomó la ofensiva y lanzó impactantes acusaciones contra Lucrecia y Alejandro. He counterattacked and accused the Borgia family of every manner of unspeakable crime, including incest. He asserted that the father wanted the daughter back in order to continue their illicit sexual union. La veracidad sobre las historias del incesto ha sido ampliamente discutida. I can't believe that the rumors of incest are true. Everything we know about Alexander as a father, he may have sometimes had incestuous thoughts. Most fathers do, most daughters do at one point or another. But between thinking and acting, there's a great chasm. Al ver que perdería el poder sobre el pequeño feudo de Pesaro, Giovanni desistió y acordó admitir que era realmente impotente. Este episodio marcó el comienzo de la escandalosa reputación de Lucrecia. Los rumores de incesto que habían sido iniciados por un desdeñado marido estaban ahora en boca de otros enemigos de la familia Borgia. Especialmente en la de Francesco Guicciardini, un eminente historiador considerado uno de los hombres más influyentes de la época del Renacimiento. He conceived a loathing for the Borgia family. He believed that they were responsible for many of the evils that not only overtook the church, but overtook Italy as well. And so he became one of their most implacable foes. He simply hated them, and hated all of them, including Lucrezia. Francesco Guicciardini agregó otra detonante acusación a la del incesto. Él aseguró que Lucrecia rutinariamente usaba veneno para deshacerse de sus enemigos. One of the reasons why poison is so associated with the Borgias is that poison allows you to do in an enemy or a rival without having to personally be there wielding the sword or the dagger. It was the perfect weapon for the kind of really duplicitous politics that went on. You could be smiling in the face of a political rival and praising him, while at the same time you knew that that evening his servant was going to slip him a flagon of wine which would finish him off. Mucho más que cualquier otro miembro de su familia, Lucrecia fue asociada con el veneno, en parte por la discriminación contra la mujer en aquella época. Poisoning in general has always been considered kind of a sneaky way of doing someone in, and it's unfortunate, but part of the teachings of the Christian church during this time.
centered on the notion that women were inherently untrustworthy. I mean, after all, you know, Eve had listened to the snake, and that's why everyone had been kicked out of Eden. So women were characterized in general as having a bent for evil, for deceit. La gente aseguraba que Lucrecia tenía su propia poción secreta, un polvo blanco llamado cantarela. Incluso creían que había inventado una ingeniosa forma de administrar el veneno a sus enemigos a través de un anillo. There's also a story about the ring having a secret little needle hidden in it that was impregnated with some sort of poison or venom. And that way you could walk up to someone and pat them on the back or take them by the hand, and by the merest pinprick, they would be poisoned. Sin embargo, la joven Lucrecia de 16 años no parecía ser la malvada mujer de la leyenda. Según un conocido, Lucrecia poseía una dolceggiera, es decir, un dulce rostro. Tenía una sonrisa que iluminaba de mil maneras su rostro. Nunca antes se había visto criatura con más alegría de vivir. Gianandrea Boccaccio, embajador de Ferrara, 1502. Muy pronto esta niña con cara de inocencia y reputación de asesina se convertiría en una víctima. Cuando Lucrecia Borgia era solo una adolescente de 16 años, había sido sometida a más escándalos que la mayoría de las personas durante toda una vida. Pero su resistente espíritu apenas había sido probado. Poco después de que el divorcio culminase, en julio de 1497, Lucrecia y sus dos hermanos, Juan y César, cenaron en la casa de su madre en la Piazza Pizzo di Merlo. Después de la cena, los dos hermanos, luego de despedirse, se fueron por un oscuro callejón. Esta fue la última vez que Lucrecia vio con vida a su hermano Juan. Al día siguiente, un pescador sacó de las aguas del Tíber el cadáver destrozado de Juan. Al recibir la noticia, a Lucrecia y a su padre los embargó un gran dolor. Sin embargo, César no parecía estar tan trastornado. ¿Quién cometió ese crimen tan atroz? Era la pregunta que atormentaba a Lucrecia y a su padre. It is certainly a story of people wanting to hurt, to strike at the very heart of Alexander's empire. There was nothing more insulting than defaming the body of a corpse, and to have the son of a pope, in fact, the favored son of a pope, thrown into the river like a carcass, washed up on the shore. Debido a que muchas personas despreciaban al Papa, la lista de sospechosos era larga. Sin embargo, al final la sospecha recayó sobre César, el hermano favorito de Lucrecia. Many historians have pointed out, and Guicciardini first among them, that Cesare Borgia had a motive to kill his brother.
because he was jealous of him, jealous of his station, jealous of his future. El crimen nunca se esclareció y dejó una aura de sospecha sobre César. La tragedia tuvo un gran impacto sobre la vida de Lucrecia. El Papa creyó que sus enemigos estaban conspirando contra él y forjó una poderosa alianza. Una vez más, Lucrecia fue utilizada como medio para consolidar esta coalición. Y Alejandro la prometió en matrimonio a Alfonso, hijo del rey de Nápoles, a quien jamás había visto. El 14 de julio de 1498, Lucrecia esperó ansiosa la llegada de su prometido en el Palacio de Santa María. Su reacción al ver a Alfonso fue descrita como ese fenómeno milagroso y embriagador llamado amor a primera vista. Here was this young man who was supposed to be unbelievably good looking. And he was also a very gentle person, as I think Lucrezia was. They called it a thunderbolt. El matrimonio que Alexander arregló exclusivamente por razones políticas pasó a ser una alianza por amor. En Roma no se hablaba más que del amor que sentían uno por el otro, y al cabo de 6 meses, Lucrecia anunció que estaba embarazada. Sin embargo, todo se ensombreció cuando una mañana Lucrecia se enteró de que su padre había arreglado el matrimonio de su hermano César con una princesa francesa. Lucrecia inmediatamente entendió las implicaciones de ese matrimonio. Una alianza con Francia estaba en conflicto con su propio matrimonio. Los lazos con la familia de Alfonso tendrían que romperse. Alfonso creyó que su vida estaba en peligro y huyó, dejando sola a su esposa embarazada. Lucrecia, desesperada, le imploró a su padre que garantizara la vida de su esposo. Movido por las súplicas de su hija, el Papa mandó a un intermediario para que asegurara la vida del joven Alfonso. La pareja se reencontró en la colina del pueblo de Spoleto. Un mes después, Lucrecia dio a luz a un saludable niño llamado Rodrigo. Lucrecia estaba tan deleitada con su nuevo papel de madre que no se percató de que su esposo aún tenía enemigos que estaban a la espera de cualquier oportunidad para atacarlo. El Vaticano, el hogar del Papa, es considerado por muchas personas el más sagrado de los santuarios. Por cientos de años, los peregrinos han viajado allí para rendir homenaje al trono papal. Cuando Alfonso dejó los cuartos del Vaticano, la noche del 15 de julio del año 1500, no se sorprendió al ver peregrinos durmiendo en las escaleras de San Pedro. Sin embargo, sí se sintió alarmado por el sonido que escuchó al descender por las escaleras.
Alfonso fue profundamente herido cerca del cuello y los hombros, empapándose de su propia sangre. Inmediatamente fue llevado de regreso al Vaticano, donde se pensó que no lograría sobrevivir. Lucrecia se desmayó al verlo, y el Papa colocó a un guardia a las 24 horas del día para impedir la entrada de cualquier extraño al cuarto del enfermo. Lucrecia lo cuidó día y noche, hasta que milagrosamente comenzó a recuperarse. Seis semanas después de haber sido atacado, un hombre logró pasar a su cuarto sin que la guardia lo notase y lo estranguló. Well, according to the chroniclers, Lucretia's reaction was one of enormous grief. Grief so strong that neither her father or her brother wanted to see it anymore. And so they simply sent her off into a different part of the palace. El gran dolor de Lucrecia quedó inmortalizado en un poema escrito por uno de sus amigos más cercanos. ¿Por qué no puedo irme a la tumba contigo? Mi fuego podrá calentar este gélido hielo, convertir con lágrimas el polvo en carne viva y regalarte el placer de una nueva vida, para luego, con audacia, confrontar fervientemente al hombre que rompió nuestros lazos y gritarle: monstruo cruel, mira lo que el amor puede hacer. Bárbara Torelli, 1508. Otro golpe, aún más duro, se produciría cuando se corrió el rumor en la corte papal de que el asesino no era otro sino la mano derecha de César. Según la gente, el motivo de César fue meramente político. All of Rome knew who was responsible for Alfonso's death. But because absolutely secure evidence, documentation were lacking, it was possible for her to turn her gaze away from this sordid fact. A pesar de que existían pocas dudas sobre la culpabilidad de César, no hay indicación de que alguna vez Lucrecia enfrentara a su hermano. The great love that she had for her brother is one of the constants in her life. It was proof against every enormity of which he was guilty, and he was guilty of many of them. Atrapada en una familia en la que las exigencias políticas tenían prioridad sobre su propia felicidad, Lucrecia no era más que un peón en el tablero de su padre. Luego de ver cómo le fue arrebatado el amor de su vida, a ella solo le quedaba preguntarse si alguna vez tendría oportunidad de ser feliz. Lucrecia Borgia, con apenas 20 años de edad, ya había pasado por un escandaloso divorcio y por el asesinato de su hermano y de su amado esposo. Sin embargo, no tuvo mucho tiempo para llorar su pérdida, ya que al mes de la muerte de Alfonso, su padre comenzó a buscarle otra pareja. El hombre que el Papa tenía en mente poseía un rango mucho más elevado que cualquiera de los esposos anteriores de Lucrecia. Su nombre era Alfonso d'Este, descendiente de una de las familias reinantes más antiguas de Italia, una familia que se hizo famosa por su mecenazgo.
Sin embargo, los d'Este no querían recibir a Lucrecia en su familia. The Pope practically had to blackmail the family that he wanted to marry her into in order to take her, because by this time a lot of people knew about these rumors about her sexual escapades and the incest. De hecho, el padre de Alfonso d'Este, el duque, estaba tan horrorizado con la reputación de Lucrecia que mandó a un intermediario a Roma con una misión muy particular. Her future father-in-law sent a spy to the Vatican to see whether there could be any truth in these rumors. And the spy said, absolutely not. She's a very sweet, talented, wonderful woman who shows no sign of licentiousness at all. Finalmente, el Papa llegó a un acuerdo prematrimonial en el que se estipula una gran dote y Lucrecia fue enviada a Ferrara. Resignada ya a la idea de un matrimonio sin amor, al principio parecía que las expectativas de Lucrecia serían ciertas. Her relationship with her husband, Alfonso, the Duke, was very cold. He was notorious for consorting with prostitutes, for really ignoring her. And she was a woman who craved love. It almost didn't matter which form it took, even if it were cerebral. A cientos de kilómetros de su propia familia, Lucrecia era rechazada no solo por su esposo, sino también por sus parientes. Pero quizás el aspecto más doloroso de la vida en Ferrara fue el hecho de que Lucrecia tuviera que dejar a su pequeño hijo Rodrigo. Una dramática separación que le hizo recordar la de su propia infancia y la angustia que ella sintió al ser arrebatada de los brazos de su madre. Al sentirse tan abandonada, no es de sorprender que Lucrecia haya comenzado a buscar consuelo fuera del matrimonio. De este modo, encontró refugio en las exquisitas líricas del poeta de la corte, Pietro Bembo. Lucrecia appears to have loved poetry inordinately. She appears to have been dependent on poetry. This was one of her great aesthetic passions, and Bembo satisfied that completely. So she got a lot from the relationship of an aesthetic, artistic dimension. A través de su poesía, Bembo dejó plasmada su devoción por Lucrecia, y ella le correspondió mandándole un bucle de sus rizos dorados. ¡Qué alegría! Siempre encuentras una forma distinta de calmar mi sed. Hoy lo hiciste con ese rizo dorado que alguna vez adornó tu hermosa frente. Pietro Bembo, julio de 1503. No transcurrió mucho tiempo antes de que ambos entablasen una aventura secreta, pero estrictamente platónica. Was she actually in love with Bembo? Possibly, possibly not. But these were the sort of platonic relationships in which love was expressed, I think quite often because there wasn't a very formal place for love within the bounds of marriage itself. A pesar de lo entretenida que estaba con la relación que mantenía con Bembo, Lucrecia aún anhelaba ver a su padre. Durante el año y medio que había estado en Ferrara, no había dejado pasar una semana sin escribirle. De hecho, se puso muy feliz cuando se enteró de que él pensaba visitarla ese otoño. Entonces, apenas unas semanas antes del viaje, Lucrecia se enteró de que su padre había muerto.
La noticia la estremeció como si se tratase de su propia muerte. Lo único que deseaba era estar sola para llorar la pérdida del hombre que la acompañó a lo largo de su infancia. La tragedia marcó un punto crucial en la vida de Lucrecia. Finalmente, fuera del dominio de su padre, ella era libre de crearse una nueva identidad. Y como duquesa de Ferrara se ganaría la reputación de poder resolver los conflictos civiles de una manera muy astuta. Al parecer, también su matrimonio sufrió una metamorfosis, tanto que cuando le sugirieron a Alfonso que ya era libre de pedirle el divorcio a Lucrecia, pues el Papa había muerto, él prefirió quedarse con ella. Quizá el más infiel de los esposos llegó a sentir un verdadero afecto por su Lucrecia. Durante su matrimonio, que duraría 17 años, Lucrecia dio a luz a 6 niños. Según todas las fuentes, ella los adoraba a todos. Los años que pasó en Ferrara fueron quizás los más satisfactorios de su existencia, y a pesar de haber llevado dignamente su vida, los rumores en torno al incesto y el asesinato seguían propagándose. She is viewed as, in the popular mind, as the most depraved woman in history. I think this is wrong. I think this is an exaggeration. I think much closer to the truth about her character is the assertion that Lucrezia was the most unfortunate woman in modern history. Irónicamente, justo al encontrar la paz en su vida, Lucrecia falleció. Murió durante un parto a los 39 años de edad, con Alfonso d'Este a su lado. Mientras Lucrecia era enterrada en el convento Corpus Domini, Alfonso se desmayó y se lo tuvieron que llevar. 2 días después, él contó la noticia de la muerte de su esposa a un amigo. No puedo contener las lágrimas al escribir esta carta y verme privado de tan dulce y querida compañía. Por su conducta ejemplar y el tierno amor que existió entre nosotros, siempre lloraré. Alfonso d'Este, 1519. Su muerte también conmocionó a todos los habitantes de Ferrara, quienes veían en la duquesa un cálido corazón y un gran espíritu. Y fue así que Lucrecia Borgia, quizás una de las mujeres más difamadas de la historia, fue profundamente llorada por todos aquellos quienes mejor la conocieron. Si bien quienes la conocieron mejor la admiraron por su espíritu generoso, en cambio no podemos decir lo mismo de su criminal hermano César. Este fue admirado por Niccolò Maquiavelo, cuyo libro El Príncipe es aún considerado como referencia importante en el ámbito del poder político. De hecho, se dice que los métodos oportunistas e inmorales de César Borgia sirvieron de inspiración a Maquiavelo. César Borgia se ganó su mala reputación. Pero ¿se podría decir lo mismo de su hermana Lucrecia? Para Biografía, soy Jack Perkins. Hasta la próxima.